requisitos, pero sin embargo hay una norma o un énfasis especial para aquellos hombres. Lo encasillan, ¿no? No, más que encasillarlo, es la norma, sí es sí o inequívoca, que todo hombre debería de cumplir, que aspira al pastorado. Pero no se limita a eso. Sí, no se limita a eso, sino, a ver, ya nada más si quieres ahí configúralo para que no se bloquee. En mi maletín ahí viene mi cargador. ¿Tú tienes? Ok. Porque se supone que estamos todos llamados a una vida santa. Sí. Entonces, aquí como que, ok, sí está hablando de alguien en especial Sí, claro. Pero no se queda exclusivamente a los ancianos de la iglesia o los pastores o aquellos que quieren aspirar. Sí, claro. Cualquier padre de familia, cualquier madre de familia tiene que buscar ser irreprensible, ¿no? Cualquier hermana en la iglesia debe buscar ser marido de una sola mujer. Enrique Lara nos decía que todos estamos llamados a liderazgo, todos los cristianos. Sí, en diferentes esferas. No todos han sido llamados a ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, pero en mi casa, si soy jefe en mi trabajo, si tengo 2, 3, una persona a mi cargo, yo soy su líder de él, ¿no? Si hay alguien sobre mí que es mi jefe de trabajo, si estoy en mi trabajo, es mi líder. Si estoy en la iglesia y en la iglesia yo estoy encargado de cierta área en la iglesia, pero arriba de mí hay alguien más, yo soy líder para ellos, pero él es líder para mí. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Corintios que ahora se requiere de los administradores que sean hallados fieles, o que se haya hallado fieles, este hombre que tiene que demostrar que es un hombre digno de confianza. Ok, ¿cómo demuestro eso? 1 Timoteo 3. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Eso lo vamos a ver detalladamente en las siguientes clases. Lo que quiero que recordemos nada más es que esta pregunta que fue muy importante, ¿cómo optó Dios por reinar? Bueno, a través de la creación. A través de la creación Él consideró un plan antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios consideró un plan. ¿Se acuerdan que les dije que la Biblia tiene una sola historia? Una gran historia contada en pequeñas historias. La redención del hombre en la cruz de Cristo. Un plan de redención. Esto con una finalidad: que Dios sea glorificado, que el Señor siga, que su nombre sea, el pastor Vitelio lo dice de una manera sumamente simple y sencilla, que el Señor se vuelva famoso, que todos reconozcamos que hay un Dios vivo, verdadero, que está presente, que es un Dios real. Entonces, ese es el llamado, que reconozcamos a ese Señor, a ese Dios como nuestro Señor y Salvador. Porque en Hechos, Pablo enseña en una parte que, sea que lo reconozco o no, y en Romanos, Cristo es Señor de todo. El tema es dónde estoy parado, siendo su hijo o siendo su enemigo. Ese es el asunto. Pero Cristo es el Señor, y Cristo es Señor porque murió y resucitó. Y ese plan fue trazado antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí les voy a dar estas 2 bibliografías para que las tengan. Profe, entonces estas 3 citas, conclusión. No, solamente es una referencia de lo que vamos a... Estas citas las vamos a citar todo el tiempo. Y después vamos a ir analizando texto por texto de 1 Timoteo y de Tito. Porque esas son las... Nos vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, hace 15 días empezamos de lo general. ¿Cómo Dios optó por reinar? Lo ideal es que hubiera... Lo ideal, o antes de que el pueblo de Israel pidiese un rey, era un gobierno teocrático. Dios reinaba. Dios era el Señor, el gobernador de esa nación de Israel, o de ese pueblo de Israel. Dice la Biblia que termina el tiempo de los jueces, y literal, termina el último versículo de Jueces, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces viene 1 Samuel, y en 1 Samuel se relata la historia de que los demás pueblos se dan cuenta que tenían reyes, y le dicen el pueblo a Samuel, dile a Dios que queremos un rey. Y la respuesta de Dios a Samuel dice, Samuel se enoja y dice, no, tranquilo, no te están despreciando a ti, a mí me están despreciando. No. Entonces ya no quieren que yo gobierne sobre ellos, que ya no sea su líder yo. Entonces vamos a hacer una referencia, una diferencia entre... hay varias preguntas que tenemos que contestar
insisto, para llegar de lo general a lo personal. Entonces, porque el liderazgo tendría que ser visto desde la misma perspectiva que se ve en el mundo, por ejemplo. El liderazgo tendría que verse de la misma perspectiva que se ve en el mundo, que se ve en la iglesia. No, ¿Por qué no? porque del modo que lo está haciendo ahora el hombre no es correcto. Lo está haciendo egoísmo por brillar él sin dar la gloria al Señor, que ese es el propósito, ¿no? Por el que nacimos, por el que somos. Egoísta. Simplemente uno no conoce, o sea, no Un líder. lo conoce, no. Pues como no lo conoce, pues no lo obedece. ¿Y el mundo demanda o necesita un liderazgo bíblico? Necesita. Y demanda. Analícenlo. El sufrimiento que está teniendo y no sabe cómo manejarlo. ¿Cómo está hoy la humanidad? Balbuceando por la necesidad de líderes fieles. Y no hay ninguno que cumpla ese llamado, porque separados de Dios nada podemos hacer. Nombremos el presidente que tú quieras aquí, de cualquier nación, el que sea. Es el resultado desde donde piden un reino. Sí, pero hoy estamos en esa situación. Ok, Dios dice, está bien, les voy a dar un rey. Este rey no funcionó a Saúl, ahora les voy a dar un rey conforme a mi corazón, y les concede a David. Y después David viene Salomón, y después se divide el reino en el reino de Israel del norte, y, o sea, se dividen las 10 tribus, y 2 tribus aparte se quedan, ¿no? Entonces, y se empieza a dividir, que es la temporada o el tiempo donde se escriben la primera y segunda de reyes. Todos los reyes que surgieron después de Salomón. Surgieron varios reyes, algunos que hicieron lo bueno delante de Dios, otros que hicieron todo lo necesario para demostrar que no tenían en cuenta al Señor. Y así sucesivamente se viene toda esta odisea del liderazgo. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, porque si no vamos a darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Ok. Ahí. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Hoy vamos a tocar las distintas áreas para poder llegar a una conclusión de qué es el liderazgo bíblico. Varias posturas o formas. ¿Áreas de liderazgo? No, definición de liderazgo. Definición de liderazgo. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es el liderazgo? ¿Y cómo funciona en la vida de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo? No. ¿Cómo funciona en la vida de la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, el liderazgo? Primero, ¿qué es el liderazgo? Y segundo, ¿cómo funciona en la vida de la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el liderazgo? Vamos a tratar de definirlo, porque ha habido... si ustedes van a una librería y piden, oye, ¿me puedes recomendar algún libro sobre liderazgo? Te van a sacar como 200 libros, ¿no? Unos buenos, otros malos, autores renombrados, seculares, por supuesto, y autores cristianos también renombrados. Pero vamos a tratar de buscar la esencia que la Biblia nos muestra acerca del liderazgo. Entonces vamos por partes, porque el liderazgo a lo que nosotros vamos a llegar como fin, insisto, de lo general o particular, es al liderazgo de la iglesia. Pero, como bien lo dijo Yuri y lo platicamos la semana pasada, esto no solamente tiene distintas aplicaciones. O sea, lo que estamos aprendiendo hoy, lo que seguiremos aprendiendo en las siguientes clases, insisto, de lo general a lo particular, al llegar al tema del liderazgo de la iglesia, pero dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿No? Entonces, si un pastor o un hombre que aspira al pastorado o que aspira al liderazgo no tiene la capacidad de gobernar bien su casa, la pregunta es retórica, ¿no? ¿Cómo cuidar de la iglesia del Señor o de la casa del Señor? Que más adelante Timoteo dice que la iglesia, 3.14 o 3.15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la única institución
que Dios ha determinado o que Dios ha provisto para la humanidad que sea columna y baluarte de la verdad. Ninguna otra asociación religiosa, pero ninguna otra asociación civil de responsabilidad limitada, ninguna mercantil, ninguna asociación, ningún grupo, ningún organismo que sea creado, ni la ONU, ni la OMS, ni la ONG, ninguna institución tiene la encomienda de parte de Dios de demostrar que es columna y baluarte de la verdad. Solamente la iglesia. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué es el liderazgo? Lo primero, les voy a leer esta frase y a ver, quiero que me den sus comentarios. Dios estableció la iglesia invisible, compuesta de todos aquellos que han sido justificados por el Cordero, y a la vez ordenó la iglesia local, que es la expresión de la iglesia invisible. Es decir, que la iglesia local se aproxima a la iglesia invisible, lo que se conoce como iglesia universal, iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. La carta de los Efesios, que la van a estudiar o la vamos a estudiar. ¿Ya la estudiamos? ¿Ya? Capítulo 2. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hablamos acerca de la iglesia universal? Que el autor, el apóstol Pablo, le llama como edificio, o también lo llama como cuerpo, y es que todos aquellos que han profesado fe en Cristo y que han sido regenerados y que han sido justificados, todos pertenecemos a la iglesia universal, la iglesia invisible, pero la iglesia invisible toma su realidad en la iglesia local. ¿Toma su realidad? Sí, o se aproxima. O la iglesia local se aproxima a la iglesia invisible. ¿Qué es una iglesia local? Como la de que nosotros vamos, ¿no? O sea, Pero ¿cómo define una iglesia local? Es el grupo de personas congregaciones pequeñas. O sea, por ejemplo, una congregación de 2,000 personas ya no sería una iglesia local. No, sí, las Ok. pequeñas. Existe un lugar que se reúnen. Un lugar específico, con líderes específicos, con congregantes específicos, con necesidades específicas. Si no, entonces Pablo hubiese escrito solo una carta para todos. Y no, escribió una carta para los Gálatas, otra carta para los Corintios, otra carta para los Filipenses, otra carta para los Colosenses. Oye, así se va. Pablo se encarga de escribir una carta para cada iglesia local, con sus necesidades y la forma en cómo solucionarlo. No, por ejemplo, a los Gálatas les dice en el versículo, casi, más bien todas las cartas de Pablo siempre dice, no dejo de orar, no dejo de hacer mención en mis oraciones, cesando de día y de noche, ¿no? Y le doy gracias a Dios por ustedes, filipenses, por ustedes, corintios, y a los Gálatas les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Entonces es el lugar, líder específico, lugar específico. Sí, una iglesia local es una iglesia en un lugar específico, con líderes específicos, con necesidades específicas y con congregantes específicos. O sea, ¿mi pastor quién es? Vitelio. Mi pastor no es el hermano que está predicando y que está levantando una iglesia en Puebla. Él tiene sus ovejas, él tiene sus necesidades, él tiene su región específica. El pastor Vitelio no es pastor de las ovejas de aquel. Además, ni siquiera de la iglesia que está aquí atrás, el Rey de Reyes. El pastor del Rey de Reyes es una iglesia específica con congregantes o ovejas específicas con necesidades específicas en un lugar específico. Y él no es mi pastor, mi pastor es Vitelio. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la invisible? Todos aquellos que han profesado fe en Cristo. Es invisible o universal, ¿no? ¿Por qué es invisible? Porque es universal. Los hermanos con los de China, con los de Sí, Taiwán. mi hermano, un hombre que ha profesado fe en Cristo, que antes era musulmán y que se ha convertido al cristianismo, es mi hermano en Cristo. Es mi hermano en Cristo y tiene los mismos derechos y las mismas prerrogativas que yo. Es el mismo Padre, es el mismo Señor, es el mismo Espíritu Santo obrando en él, influenciándole a él, influenciándole a mí. Es la misma palabra de Dios que él necesita para ser edificado, la misma palabra que yo necesito para ser edificado. Pero su iglesia está en China, la mía aquí está en Cuernavaca. Su pastor está allá, mi pastor está aquí. Sus hermanos de su congregación local están allá. Mis hermanos de mi congregación local están acá.
Yo sirvo y soy leal a mis hermanos y a mi pastor en esta iglesia. Él sirve y es leal a sus pastores en su iglesia. Pero nos une algo, el Señor. Así cuando venga Cristo va a tomar de todos lados todos su iglesia. Los que son suyos. La iglesia. Así es. A ver, profe, entonces, vamos a definir qué es el liderazgo bíblico. ¿Sí? ¿Qué es el liderazgo bíblico? Porque ¿qué es el liderazgo bíblico? Que este no sirve, perdón. Quítelo, porque le va a estar dando batalla. ¿Qué es el liderazgo bíblico? A ver. ¿Qué es el liderazgo? Entonces, lo primero que vamos a ver es ¿qué no es el liderazgo? Entonces, aquí vamos a ver 2, 3 y 4. Y después vamos a hacer una comparación en un cuadrito así. Y vamos a poner, ay Dios mío, esta línea está como mi feta de choca. Liderazgo. Secular. Y con esta tabla de comparación nos va a quedar clarísimo. Bíblico. Cuando me refiero a bíblico, como lo dijo Yuri, no me refiero solamente a los pastores, me refiero a cualquier cristiano. A cualquiera, sea hombre o mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el liderazgo? Primero vamos a ver lo que no es el liderazgo. 4 puntos muy sencillos, simples, no tenemos que abundar mucho para ir avanzando. El primero es, el liderazgo no es poder. No es poder, tan simple y tan sencillo como es. El liderazgo no es poder. En segundo lugar, el liderazgo no es posición. El liderazgo no es personalidad. Y el liderazgo no es una carrera. Ahora, ¿qué piensan cuando leen estas 4 definiciones, estas cuatro puntos acerca de que lo que no es liderazgo? Si nosotros lo llevamos, sí, va. Exacto. Porque dense cuenta de esas, estamos hablando de poder, posición, personalidad y carrera. ¿Qué necesitas para ser alguien en la vida? Una carrera, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Y no quiero balconear a ninguno de los jóvenes de nuestra iglesia, pero hay jóvenes en la iglesia que están frustrados, literal, y se sienten nada porque no han podido, por necesidades de que no tienen para pagar una universidad, sienten que no son nada. A ese grado. No estoy hablando de jóvenes. Sí. Si no eres licenciada en tal cosa, si no eres ingeniero, si no eres doctor, tú eres un don nadie. Anoche eso estábamos viendo con Charlie y Mario. Y eso decía, ¿verdad? Sí, a mí me han preguntado, ¿y qué vas a trabajar cuando termine? ¿Para qué estudias teología? ¿Para qué estudias licenciatura en teología? A mí también me han preguntado. ¿Cómo para qué? Si no vas a ganar, no te van a pagar. ¿En qué vas a trabajar o qué? Y yo, sí, claro. Sí, lo ven como el mundo lo ve, ¿no? Lucrativamente, o sea, ¿cuánto vas Exacto. a ganar? he aprendido que más que 20 licenciaturas. Exacto. Ahora, pero ¿de dónde surgiría esta idea de que si no tienes una carrera, no eres nadie en la vida? Ahora, porque quien no tiene una carrera es muy difícilmente va a tener una posición o va a aspirar a un trabajo en donde pueda tener, ¿qué? Un mejor sueldo, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, si tienes prepa,
puchalán, ¿no? Si eres licenciado, a lo mejor te pongo a cargo de algo. Si tienes una maestría, entonces sí ya te respeto. Y si tienes un doctorado, entonces ya eres mi amigo, ¿no? Así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿esto es a qué nos apunta? A lo secular. Ahora, ¿por qué no es poder? ¿Cuál sería la antítesis? Ahorita vamos a ver la antítesis de cada una que la Biblia nos muestra. Fíjense, vamos a leer nada más rapidísimo. Tengan en mente esto. Tengan en mente que no es poder, no es posición, no es personalidad y no es carrera el liderazgo. Si vamos otra vez a 1 de Timoteo, solamente lo vamos a leer, no vamos a estudiar ahorita las palabras. Pero tengan en mente, yo se los voy a leer, tengan en mente estas palabras, estos cuatro puntos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Tomemos el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito del diablo. Cuando tú vas a pedir trabajo, ¿qué te piden? Referencias. Pero ¿qué es lo que está por encima de las referencias? ¿Cuál? ¿Qué? Estudios. ¿Y a quién das de referencia? Pues a quién sabes que va a decir, va a hablar bien de ti, ¿no? Aunque sean mentiras, papá. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cuándo tu papá va a hablar mal de ti? Jamás, aunque seas la oveja negra de la familia. No entienden ni tu cama, ¿no? Sí, literal. Me han dicho, oye, di tu número, di que eras mi jefa, ¿no? Y que trabajo contigo. Pero ¿cómo voy a mentir yo? Dale, no seas malita. Yo, que no hablen. ¿Sí? Pero lo hacen. Y yo lo hice alguna vez. El punto es que manipulamos para que eso suceda, ¿no? Entonces, eso no es sobre un líder, no es tener poder. ¿A qué se les figura esto de no tener poder? O sea, piénsalo por un momento. El liderazgo no es tener poder. Mastícalo en tu mente. Mastíquenlo. El liderazgo no es poder. Aunque sea así he crecido, viendo líderes poderosos. ¿Sí? Un gerente de un banco que tiene. Poder. O un jefe de un trabajo que tiene. Poder. Los documentos Influencia. Poder. ¿Sí? No, hay cosas que, por ejemplo, mi esposa antes cuando trabajaba en el banco no le podían dar seguimiento si no estaba la firma del gerente, ¿no? Va a darle como quiera, si el gerente no firma, pues da igual tu chamba. Sí. Cosas de este tipo, pero ¿cómo encontraremos la antítesis de que el liderazgo no es poder? ¿Cómo encontramos la antítesis de eso? O sea, ¿dónde lo aterrizamos en las Escrituras? Piensen en Moisés, piensen en David, piensen en Salomón, piensen en Jesús, piensen en Pablo, piensen en Pedro. ¿Qué se les viene a la mente? Piensen en Abraham, el patriarca, en Jacob, el tercer patriarca. Obediencia. Moisés, el hombre más con mayor influencia, uno de los hombres con mayor influencia en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿qué poder tuvo Moisés? Ninguno. Todos eran del Señor. Él era el que decía, tú ve, yo lo voy a hacer. Ahora, ok, a ver, ¿quién más? Mientras estuvo en Egipto siendo hijo adoptivo de esta faraona, lo respetaban porque tenía el poder que le daba ese lugar.
Claro, incluso le hacían reverencia. Sí, tenía cierta posición. Tenía Sí. conocimientos, fue Letrado, sí, claro. letrado y Moisés. Entonces cuando Dios lo llama, renuncia a todo eso, porque cuando se fue prófugo, cuando mata a esta persona, se va prófugo y tuvo que desechar todo y Dios lo empezó a realmente convertir en un líder. Y es cuando él se siente el más tonto de tontos, porque dice, soy tardo de lengua. O sea, y él jamás había pensado en eso cuando él estaba allá. O sea, jamás lo pensó porque él, todos sus conocimientos, ¿no? Pero era un líder idóneo por el poder que tenía en el mundo. ¿Qué se le quitó? La personalidad. ¿Qué se le quitó? Posición. ¿Y qué se le quitó? Poder. ¿Y qué se le quitó? Sí, ahí en el desierto ya no había todo eso. Adiós. ¿Y las ovejas de alguien más? ¿Que él cuidaba las ovejas de alguien más? De alguien más, sí, porque De su suegro. fue esclavo. Ya había otro patrón. ¿No? Y llega y saca a una nación de casi 2 millones de personas. Pues, ¿te imaginas eso? No, o sea, se me funden los fusibles cuando pienso. Imagínate si con un evento de aquí de 200 personas andamos poniendo chayotes, ¿no? Literal. Que una cosa no sale, que otra sí, que aquí. Quejándose. De tocho morocho. Ahora multiplícalo por 2 millones de personas. Está tremendo, ¿no? Recuerdo que Cristo sacrificó horas de sueño por estar orando. Hay algo que hizo más el Señor que eso, Yuri. Dejó de comer para platicar con la samaritana. O sea, se despojó tanto de su propio cuerpo humano que necesitaba él. Porque se quedó dormido cuando esta tempestad estaba, o sea, su cuerpo se desgastó tanto con la desvelada, el cansancio y todo, que se quedó dormido, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que más bien él tenía la paz suficiente para saber lo que sucedía. Porque dice la Biblia, de ahí en esa historia dice la Biblia que los discípulos estaban tan abrumados que dice, ¿cómo es posible que él duerme cuando casi nos morimos? Se levanta y dice, quietos. Y todos se quedan así como, no manches, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? ¿Oh? ¿Qué hubo con este? ¿Mandé? Decía que algo más. Hay algo más, hay algo que por sobre todas las cosas que encontramos de Jesús, lo primero que entendemos es que Él se despojó de sí mismo, lo que se conoce como la kenosis de Dios. Filipenses capítulo 2, Él consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó la condición de humano y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, y de cero en cuanto a conocimiento, no porque era Dios, no estudió, o sea, él empezó de cero a aprender cuando estaba platicando con estos maestros en el templo. Él empezó a... Más bien, Él estaba enseñando a los maestros. Ajá, pero, o sea, él empezó a estudiar, o sea, no de, no, es que eso ya lo sé, ¿no? O sea, no, sino que... En realidad, sí, pero tenía estas dos naturalezas, esta condición, porque primero en Lucas capítulo 2, 52 dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. Estas 4 áreas fundamentales, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, cuando queremos hablar de liderazgo bíblico, se nos rompe cualquier tipo de referencia a la que podríamos hacer. Estos cuatro puntos que acabamos de mencionar, sin temor alguno, me atrevo a decir que destrozan cualquier idea de liderazgo que tenemos, secular. Porque aquí hay un sinfín de posibilidades, en cada una hay un sinfín de posibilidades. Hay miles de carreras. Para cierto
Para cierta posición estratégica en una empresa necesito una personalidad introvertido, por ejemplo, o necesito a alguien pilas, etcétera, ¿no? El Señor no pide eso. Aunque Dios, esto es maravilloso porque cuando abrimos la Biblia, 1500 años se tardó en escribir este libro. 1500 años, por más de 40 autores distintos. Algunos eran eminentes políticos, como Daniel, por ejemplo, ¿no? Como José. Bueno, José no lo escribió, pero se hace referencia a José, pero Daniel sí. Daniel fue, digamos que el secretario de gobernación, si lo puedes llamar así. Moisés, estadista. David, el mero patrón sobre el reinado, él fue uno de los reyes más importantes, Salomón, etc. Cada uno de estos hombres, si tú piensas en ellos, Pedro, pescador, o sea, de lo más bajo que existía. Pablo, fariseo. O sea, haz de cuenta que estamos hablando de Pedro, que es de los chavos, con todo respeto lo digo, que están aquí limpiando los parabrisas en el semáforo, y Pablo como uno de los grandes prominentes eruditos de este siglo. A lo que quiero llegar es con esto. Cada uno tiene una personalidad distinta. Hay un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, 12 mujeres extraordinarias, de John MacArthur. Y él, en estos dos libros, el pastor MacArthur, sobre todo, bueno, el de las mujeres no tengo mucha memoria todavía, no me acuerdo muy bien, pero el de los hombres, que lo tengo muy presente, él decía, el Señor hizo un trabajo precioso con ellos. Por ejemplo, a Juan y a su hermano Jacobo los llamaban hijos del trueno, porque eran recios, hijos del trueno. Hijos del trueno. O sea, y ese apodo no era porque, pues me caes bien, no, era porque eran agresivos, porque eran toscos, porque eran... Pedro era un hombre que pensaba antes de actuar, actuaba antes de pensar. O sea, antes de saber si estaba bien o estaba mal, y él ya lo hacía. Y fue muchas veces reprendido por el Señor duramente. Juan, tranquilo, relajado. Tomás, incrédulo. Y así hace el análisis de cada uno de ellos. Y lo interesante es que Dios ocupó a cada uno de ellos con su personalidad para escribirles. Porque, por ejemplo, hay una parte donde, ¿se acuerdan cuando estudiamos Efesios? Que hay una gran discusión en que Efesios es una copia de Colosenses, ¿no? Y donde vimos una de las diapositivas que había comparaciones, de una de esas comparaciones decía que se aseguraba que Pablo era el autor de ella por la forma en cómo la escribió, o sea, el matiz, la forma en cómo se expresaba, los verbos que ocupó, las conjugaciones. Por ejemplo, yo sé cómo, si tú me das a escuchar una prédica de un hombre, yo te diría, es que quiero ponerte el ejemplo. Yo conozco al pastor Vitelio y digamos que tenemos una amistad cercana. Entonces, si tú me das una carta, no una prédica, porque la reconoces al escuchar su voz, pero si tú me das una carta de él y tú me das esa carta a un hermano diferente, tú me dices, a ver, quiero que me descubras cuál de las dos escribió Vitelio. No lo estoy escuchando, pero lo voy a leer y sé cómo se expresaría él. ¿Sí me explicó? En su personalidad, porque es parte de su personalidad. Sí, claro. El ser demasiado rimbombante en sus palabras y todo, o sea, es parte de su personalidad, ¿no? Sí, claro. A lo mejor... Su propia personalidad en cada uno de los libros. Y se deja conocer en una escritura. Entonces, queremos conocer, por eso hay tantas biografías, hay tantos autores que se encargan de hacer biografías de los autores de la Biblia, que no los conocieron, pero por el hecho de conocer su escritura, pueden deducir que, mira, él era tal, era esto, etc. Y algunos detalles que los evangelios muestran, por ejemplo, de los apóstoles, haciendo referencia a este libro de 2 hombres comunes y corrientes, los autores llegan a la conclusión, como Juan y Jacobo, los hijos del trueno, eran cuates rudos. Pedro, por la forma en cómo el Señor lo reprendía, era un hombre que normalmente actuaba antes de pensar. Llevemos al liderazgo. El liderazgo
no está diseñado para, dice uno de los autores que antes de cuando termine la clase me acuerdan, por favor, de darles estas dos bibliografías, por favor. El liderazgo no está diseñado para satisfacer la ambición personal de ningún individuo. El liderazgo, el ser líder, dice el autor, es siervo de una misión que no es de nosotros. Y esto aplica, a ver, el liderazgo es siervo de una misión que no es de nosotros. Siervo de una misión que no es de siervo. ¿Cómo se presenta Pablo en todas sus cartas? Siervo. Esa palabra siervo en griego es la palabra doulos. Y esta palabra doulos en griego es esclavo. Pero es esclavo por amor, voluntario. Voluntario por amor. Mi esclavitud es voluntaria, es por amor. Pablo siempre se presenta como un siervo. ¿Para qué es un líder? Esta es una definición, pero vamos a ir avanzando poco a poco, no se me desesperen. Siervo de una misión que no es de nosotros. O sea, piénsenlo. Siervo de una misión. ¿Qué misión tiene todo cristiano? ¿Cuál es? Los cristianos tenemos dos misiones. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las dos misiones del cristiano? Compartir el evangelio. Compartir el evangelio, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ok? Predicar. ¿Y cuál es el otro? Las actividades. ¿No? Bueno, es así, pero hay dos labores específicas. Predicar y hacer ¿qué? Discípulos. Esa es la misión de todo cristiano. Cuando predicamos o discipulamos, estamos ejerciendo autoridad. Liderazgo. Porque si voy a ser discípulos es que... Exactamente. Sí, y no necesariamente, no estamos hablando exclusivamente de un tema donde ella es la coordinadora o la líder del grupo de 300 mujeres, no. Es la líder de un grupo de casa en donde se reúnen 5 mujeres. Amén. Y esas 5 mujeres estás discipulando. Pero también ejerces autoridad cuando predicas, porque el predicar ¿qué nos lleva? A evangelizar. ¿Por qué no es de nosotros? ¿Por qué no es nuestro evangelio? ¿Por qué no es mi mensaje? ¿Por qué no es mi noticia? ¿De quién es? De Dios. Entonces, ¿por qué no es de nosotros? Porque es el evangelio de quién es? De Dios. ¿De quién es? De Dios. ¿El doulos es en qué? ¿En hebreo o en griego? En griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El evangelio es de Dios. Hay un libro que el pastor John Piper escribió que se llama Dios es el evangelio. Y el pastor Piper ahí nos muestra la riqueza de encontrar la riqueza y la belleza de encontrar la máxima expresión del evangelio en Cristo. En Cristo Jesús. Entonces, si desglosamos esta frase tan simple y tan sencilla, vamos a llegar a temas. Ya tenemos 3 citas bíblicas. 1 Corintios 4, 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Estas citas bíblicas y más que vamos a ir viendo poco a poco. La semana pasada vimos algunas citas bíblicas. Ok, entonces, el liderazgo es siervo de una misión que no es de nosotros. ¿Por qué? Se elimina todo esto, ¿se dan cuenta? Queda fuera. Soy siervo, soy un esclavo de esta misión. Ese liderazgo no se trata de nosotros. Exacto. Así es. No es acerca de nosotros. Por eso el Señor liderea a través de la cruz. A través de la cruz. Y es por eso es que la semana pasada explicábamos nuestro modelo, el que vamos a apuntar, no es a ninguno de los prominentes líderes que han surgido, buenos y malos, no, es a Cristo.
¿Cuál es la razón de nuestra conversión? Cristo. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Así es. ¿Cuál es la razón por la que continuamos? Por el Señor. ¿A quién apuntamos? Es a Él, al modelo perfecto de liderazgo, a Cristo. ¿Cómo se llama el libro que dijiste? Dios es el Evangelio de John Piper. Dios es el Evangelio. De John Piper. Porque dice John Piper, el Evangelio no solamente son buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias y doctrina. Porque esta buena noticia tiene que ser explicada. Y la forma de explicar el Evangelio es con la doctrina. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar? ¿Por qué has pecado? Demuéstrame ¿cómo te demuestro que eres un pecador? ¿Cómo te enseño a través de la Escritura que has pecado y que necesitas un Salvador? Y que ese Salvador es Cristo y que ese Salvador fue destinado antes de la fundación del mundo. No es el plan B del Señor, ni el plan C, ni el plan D, es el plan A. Siempre ha sido un solo plan. El mismo plan desde antes de que trajera a Dios a la existencia todo cuando nada existía. La redención del hombre en la cruz de Cristo, que nos apunta a un liderazgo. A través de la cruz el Señor o el Dios eterno y soberano lidera. A través de la cruz. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, el autor Fred Smith dice, el liderazgo es influencia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, John Garden dice, el liderazgo es el proceso de persuasión mediante el ejemplo por el cual un individuo o equipo de individuos induce a un grupo a alcanzar los objetivos del líder o aquellos que comparte con sus seguidores. Esas son algunas definiciones. Vamos a llegar a una esencia hermosa y sumamente sencilla. Por ejemplo, Paul Hersey y Kenneth, no sé cómo se pronuncia, pero es Blancart, dicen lo siguiente: liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o grupo en un esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. O sea, esto se me figura una empresa. Es decir, hace años, por ejemplo, en un restaurante en Cuautla, me contrataron porque necesitaba la dueña que creáramos un equipo de trabajo para una necesidad específica de un área específica dentro de la pastelería que tenían. Entonces, ese era mi trabajo: levantar un equipo, hacer una estructura y hacer independiente financieramente a la pastelería de ese restaurante. Si no lo cumplía, para afuera. Es decir, era mi responsabilidad influenciar las actividades de las personas que estaban a mi cargo para que su esfuerzo fuese destinado a alcanzar las metas por las cuales había sido contratado. O sea que esto no tiene nada que ver con el liderazgo bíblico. ¿Sí me explicó o no? O sea... Y ya usted es cristiano y todo. Sí, pero a lo que voy es que hay definiciones que aparentemente podríamos leer y dices, wow, cuidado. O sea, cuidado porque... Es ahí donde tú tienes que tener... Exactamente. ¿Existe alguna diferencia entonces entre el liderazgo secular y el liderazgo cristiano? ¿Existe alguna diferencia? Abismal. Sí, totalmente. Sí. Ahora, tú como cristiano, ¿cómo empleas el liderazgo? Ya, ahorita te contratan nuevamente. A ti, a mí, a Pau, o sea, reconociendo. ¿Cómo le haces? Ahora sí que para desobedecer. Mientras no vaya en contra del evangelio, pues... ¿Y sí? No, pues... No lo haces. No lo haces. ¿Mejor bye? Bye. Okay. Que fue el ejemplo que les puse, No me acuerdo si se los puse, pero fíjense, vamos a Gálatas capítulo 2. Esto está precioso porque aquí nos muestra Pablo una de las verdades más asombrosas acerca de la fidelidad que Pablo tenía al evangelio. La fidelidad que Pablo tenía al evangelio. Miren lo que dice, versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas. Sí. ¿Están ahí? Sí. Ok, dice lo siguiente:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, judíos, Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Jacobo es el hermano menor de Jesús, no el Jacobo el apóstol, ¿ok? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de ¿quién? El Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo nos está demostrando ahí que su fidelidad al Evangelio ahora estaba por encima de cualquier hombre. Reprende a Pedro y le dice, tú no estás andando de acuerdo a la verdad del Evangelio. Cuando la Biblia habla, dice que le resistió cara a cara, es que lo enfrentó en público. Probablemente le dijo, eres un impostor, te estás desviando, cuidado, no estás caminando en la verdad del Evangelio. Públicamente lo hizo. Lo enfrentó. Imagínate que hagan así eso con nosotros. Yo llegara y le dijera, profe, ¿qué onda? Usted enseñándome esto, ¿cómo que está haciendo esto? ¿Sí? No, pero hablan dentro del cristianismo, muchos pastores, ministros, cuando algún congregante, discípulo los quiere hacer ver que están en un error, te callan la boca y te dicen que tú estás mal, que cómo te atreves a hablarle así a la máxima autoridad. Eso reside porque piensan que tienen posesión, porque tienen poder, y no. ¿Qué son? Siervos. Siervos de una misión que no es suya, pero que somos partícipes de ella. Por eso esta encomienda de ir y predicar. Es donde Dios nos hace partícipes de esta misión. Pero es su misión. Porque ¿quién estaba con el Señor antes de que todo fuese creado? Pues nadie. Solamente el consejo de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Trino era el único que existía. Porque siempre ha existido. Y que fueron los que determinaron que a través de la predicación del Evangelio las personas serían salvas. ¿Qué es ese evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia? Acuérdense que la palabra evangelio es la palabra angelo con el prefijo eulogeo. Buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Esa buena noticia tiene que ser explicada. Por eso, no solamente se predica, se discipula. El trabajo no termina aquí. El trabajo continúa acá. La predicación hace que llamar la atención de alguien y que el Espíritu Santo convenza de pecado, pero es el discipulado el que nos lleva a crecer y a entender que somos siervos de una misión que no es de nosotros, es la misión de Cristo. Ese plan fue trazado antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, no se juntó la Trinidad y dijo, chin, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿O sí? ¿No? Vamos a esta parte, liderazgo secular y bíblico. El liderazgo, posición máxima, fíjense. Les voy a escribir una para que vean cómo los voy a ir nombrando y ustedes los van apuntando en su libreta, ¿ok? Entonces, número 1, les voy a nombrar 8. Número 1, posición máxima. Lo voy a volver a hacer. Liderazgo. Número 1,
Posición máxima. Ahora aquí viene secular, bíblica. ¿Cuál es la posición máxima? La posición máxima, el individuo ocupa el cargo máximo de talento natural. ¿Qué es el cargo máximo en una empresa? El CEO, el presidente, etcétera, ¿no? Gerente, director, lo que ustedes ya saben. Ok, en lo secular, en el cristianismo, Jesucristo ocupa el cargo máximo, no nosotros. Número 2, ¿sí o no? A ver, entonces, Sí, perdón, ya no se lo escribí. Ok. Posición máxima es, la posición máxima en el secular es el individuo ocupa el cargo máximo. ok, lo que estábamos diciendo. El individuo ocupa el cargo máximo. Ajá, posición máxima, porque por ejemplo la segunda que les voy a marcar es el origen. En lo secular es talento natural. En el cristianismo o de manera bíblica es un don espiritual concedido por Dios. ¿Cuál es el origen de tu liderazgo? Si estás en el Señor, ¿cuál es el origen de tu liderazgo? ¿Tu talento natural? No, tu don. ¿Y ese don quién te lo dio? El Señor. Ese es el segundo. ¿Sí me expliqué cómo va la tablita o no? A ver, ¿O la borro? posición máxima es, ¿qué dijo? La voy a borrar todo y se lo voy a escribir, a ver. ¿Le puedo poner máxima en secular el hombre y en bíblico Cristo? Sí. Le voy a decir a Tania que si me puede subir otro plumón porque esto es nomás no. A ver si lo ve. El número 2, ¿cuál es, profe? El liderazgo es número 1, posición máxima. A ver, se los voy a escribir. ¿Dónde está mi plumón verde? A ver, aquí se los voy a escribir para que lo tengamos aquí todos. A ver. Número 1, posición máxima. Número 2, origen. Número 3, requerimientos. Número 4, y depende, ¿listo? Va. Depende de la capacidad que tienes de hacer las cosas para que surja ese trabajo. Si no tienes talento, entonces no surge. Mi talento no reside en algo natural mío. Mi liderazgo reside en que fue otorgado por el Señor. Porque soy siervo de una misión que no me corresponde. Entonces, si eres esposa, necesitas al Señor para ejercer el trabajo como esposa. Sin el Señor no se puede, ¿no? Y así con cada área. Bueno, no es tan simple, pero así, ¿no? Requerimientos. En esta, por ejemplo, tal vez se unen. En el requerimientos, ¿qué se requiere? Integridad moral para ambos lados. Integridad moral. Número 4. ¿Coincide? ¿De alguna manera? Que ya hoy en nuestros días, pues la integridad da igual, ¿no? Exactamente. ¿La integridad moral va a ser para secular y bíblico? Sí. El tercero, requerimientos. ¿Qué pide el gremio secular?
Hasta hace unos años era integridad moral. Hoy Integridad. Hoy ya no. Hoy ya no. No, porque si podemos evadir impuestos, evadámoslos, ¿no? Si no, si puedes no hacer facturas, pues no las hagas. Está más chido, sí. O sea, si yo estoy registrado como persona física con actividad empresarial y necesito, ya estoy dado de alta ante Hacienda y tengo mis regulaciones y demás, y puedo evadir los impuestos, no estoy siendo íntegro moral. Además tienen como que otra definición de la integridad. Así es. Muy distinta. Así es. ¿Cuál es la motivación? La motivación de un líder en lo secular. Ganar dinero. Ganar dinero. En Cristo, Nuestra motivación es glorificar a Dios. irme con Él. Y servir al prójimo. ¿No? Le pondría yo lucrativo, ¿no? En secular. En secular. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Yuri? Lucrativo. O sea, es la realidad es que si tú encuentras un mejor trabajo, pues ¿por qué vas? Porque te van a pagar más, ¿no? Aquí no es de que, estoy en esta iglesia, pero me van a poner de líder de allá, en la otra iglesia, entonces me voy para allá. No, no, así no se trata. No, hay quien lo hace así, pero no es así. Porque lo que estoy buscando es una posición. Porque en realidad el ser líder en una iglesia te da una posición, pero de siervo. Siervos para su gloria. Así es. Nos da una posición de siervos. Tenemos que explicar cuál fue entonces motivación propia y servir a Glorificar a Dios o exaltar a Cristo, que prácticamente sería lo mismo, y servir al prójimo. ¿Qué está dentro de glorificar a Dios? Sí, exaltar a Cristo. Para mí glorificar a Dios es todo. Sí. Pues es todo lo que hagas, Amarlo, obedecerlo, todo lo que hagas que tú seas un reflector, un espejo que glorifique a Dios. Entonces, nada para, oye Eli, qué bien haces esto, ¿no? Gracias al Señor. Sí. ¿No? Oye, no inventes, o sea, ¿qué talento tienes para enseñar? No, gracias al Señor. No es mi talento, es del Señor. Etcétera. La capacidad. La capacidad es, en lo secular requieres energía física, habilidades, preparación intelectual, una carrera, etcétera. Hasta edad. ¿Sí? O su nivel de estudios, ¿no? Maestría, doctorado, todo eso, ¿no? Ese Ah, sería ¿sí? Y en lo bíblico, ¿quién nos capacita? ¿A través de quién? el Espíritu Santo. Así es. Para que podamos estar capacitados para ejercer un liderazgo bíblico, ¿a quién necesitamos? No necesitamos un curso de 5 pasos para ser un buen líder. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo, y ese es todo un tema. Ese es todo un tema. La influencia, lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo o la influencia del Espíritu Santo. Ajá. Está mal decir llénanos del Espíritu Santo porque ya tenemos al Espíritu Santo. Sí. Está mal decir ven Espíritu Santo porque ya lo tienes. Sí. Sí, porque no es un tema de que se va y viene, ¿no? Efesios 1:14, fuiste sellado con el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ya fuimos sellados con el Espíritu. Cuando después en el capítulo 5, cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, es la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Es en base a qué tomamos nuestras decisiones, a cómo somos influenciados. Analícenlo. Sí. ¿No? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Eli, que tiene a sus niños. ¿Cómo se llama tu nena? Anabel. Anabel. A lo mejor Anabel, ella le gusta, le hace de ejercicio y esto, ¿no? Entonces, a lo mejor te motiva y te influencia y terminas tomando la decisión de meterte, por ejemplo, al gimnasio. Esa decisión tuvo una influencia. ¿De quién? De Anabel. ¿No? O sea, no fue así como de, pues,
Oye, ¿por qué te motivaste? No, pues simplemente se me ocurrió. No, normalmente cada decisión que tomamos es por influencia de algo o de alguien, ¿no? Entonces, por eso en el capítulo 5 de 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios, Pablo nos dice: no anden en la vanidad de su mente como lo andan los gentiles. Anden mediante la vocación a la que fueron llamados. O sea, anden en amor, anden en sabiduría, no en necedad, ¿no? Entonces, quien nos capacita es el Espíritu Santo. Quien te capacita para ser una buena esposa, ¿quién es? El Espíritu Santo. Quien te capacita para ser un buen hijo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Quien te capacita para hacer un buen trabajo para lo que te contrataron, ¿quién es? El Espíritu Santo. No es un tema de que como soy bueno, tengo intelecto, fui preparado, fui a la universidad, entonces puedo ejercer solo. No, un cristiano y un líder vive en dependencia total a Cristo. Vivimos en dependencia total a Cristo. O sea, lo que les quiero mostrar con esto es que vivimos en dependencia total al Señor. Hay tu respuesta en esa de lo que le preguntabas a Churi. Si tu trabajo te van a poner a hacer algo que va en contra de Cristo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque Fíjate que hoy yo le decía algo a mi hija en la mañana. Le digo, te digo de qué se trataba anoche la clase sobre la educación de los niños, porque yo la estoy tomando por mi nieto, porque mis hijos pues, lo hice muy mal. Aparte me estoy dando cuenta que lo hice muy mal. Y entonces yo les transmito a mi yerno y a mi hija, y ayer se durmieron. Y hoy en la mañana va a mi cuarto y se recuesta, le digo, te platico, y le digo, dice, sí, cuéntame, le digo, yo oí que el otro día le dijiste a Javi, no te dejes, hijo, si llega un niñito y quién sabe qué, y se me quedó viendo, y le digo, error, Anabel, ¿cómo estuvo pasándote lo que te pasó en tu trabajo? Y tú decías, no, yo le pido tanto a Dios que no me desquite, que no, yo se lo entrego, digo, tú sí lo hiciste bien, y tú mandas a Javi a que se desquite. Y me dijo, ay, mamá, no es cierto. Entonces, estaba notando yo cómo es que la influencia de lo que estaba hablando usted ahorita, y sí es cierto, también eso lo hemos estado viendo, la influencia que tiene que ver. Y dice, y tengo algo que decirte, mamá, que Javi de plano ya me está poniendo un ultimátum. Me dijo, a ver, mamá, entonces ya voy a tener que tomar mi decisión. ¿A cuál iglesia voy a ir? ¿A la de mi papá o a la tuya? Dice, y yo estoy fría, mamá. Le dije, yo no te voy a contestar, tú tienes la respuesta. Y ahí está la influencia, porque no soy yo, no lo estoy haciendo yo, Dios me está llevando a hacer esto, Él me ve todos los días en esto, y llega y me pregunta y me dice y hace. Amén. Y cuidado cuando digas, es por mí. No. Cuidado, ¿no? Ahí, pies de plomo. Ahorita, o sea, a mí yo lo aplico en mi casa, yo me lo llevo y me lo llevo a casa. Amén. Todo el liderazgo, que era lo que le preguntaba yo hace 8 días, pero como para qué yo tengo que estudiar el liderazgo, no me doy cuenta, hasta ahorita que lo estoy estudiando. Poco a poco vamos a ir descubriendo. No soy líder de nada, ¿como para qué? En este caso eres la líder de Pues de alguna manera de tu nieto. Y de alguna manera a lo mejor ya no puedes dar órdenes a tu hija como cuando estaba soltera, pero tu influencia sigue. Sí. Tu influencia sigue. Y esa va a estar hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Sí, cierto. ¿Cuáles son las prioridades en el liderazgo secular? Los objetivos de la organización están por encima de los individuos, ¿no? O sea, a ver, si este no te funciona, córrele y contrata a otro. Necesitamos que salga, porque así es en un trabajo, porque se necesita dar resultados. Así es, exactamente. Y en el ministerio tampoco, pero es distinto. Es distinto, ¿saben? Porque luego cuando tenemos las juntas con los líderes, decimos, o sea, el pastor decía, o a veces platicamos ahí, y decimos, el ministerio no se detiene por nadie, ni por ti ni por mí. ¿Y por qué no? Porque dice Jesús, si ustedes no me lavan, las piedras lo van a hacer. Algo tan sencillo como eso, ¿no? O sea, es como el Señor diciendo, tranquilos, ni se sientan tan importantes. Si ustedes no me lavan, las piedras lo hacen. Así que bájenle 2 rayitas a su pretensión de que necesito que me laven. No, Señor, la creación está para lavarme. Entonces, siervos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en el liderazgo secular? Bueno, dar resultados, llegar a los objetivos, aunque sea al precio que sea, ¿no?
Si te contraté para que tú generas esto y no lo estás haciendo, pues que Dios te bendiga, pero a mí no me interesa, no me sirves, me da igual si estás casado, soltero, viudo, divorciado, si tienes o no tienes para comer, no me interesa. Cumples tu chamba, ¿no? Hay 300 más que podrían hacer lo que tú haces. Así de déspota es el asunto. Literal. Literal. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Cuál debería ser la perspectiva bíblica? La persona está por encima de cualquier objetivo. La persona está por encima de cualquier objetivo. O sea, les voy a poner un ejemplo. Estamos en una junta con los líderes y hay un asunto con un hermano. ¿Qué nos importa? ¿Qué es la prioridad? Su corazón. ¿Cómo está su corazón? Su corazón, su vida, restaurarlo. Sí. A menos que él no quiera. Ahí pues, los zapatos a fuerzas no entran, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra prioridad? Él. Aunque tengamos que frenar lo que estamos planeando, lo frenamos, pero eso la prioridad es Él. Y muchas veces pasa así. Oye, queremos hacer este proyecto con tal cosa, pero eso involucra, y este hermano necesita atención, frénalo y vamos a darle atención a él, que se restaure primero tal o cual hermano, matrimonio, etcétera, lo que sea. Un líder jamás llegará a sus objetivos bíblicos, un líder bíblico jamás buscará llegar a sus objetivos por encima de los hermanos. Jamás. Es al revés, la prioridad son las ovejas. La prioridad son los hermanos en la iglesia, no los objetivos. Ok. O sea, su prioridad debe ser los hermanos. Los siervos, los hermanos, los congregantes, las ovejas. O sea, sí son importantes los objetivos, metas claras, trazarnos, ¿no? Yo voy a tratar de hacer referencia a lo que nos atañe a nosotros como iglesia. Yo no puedo hablar de otra iglesia, ¿no? Hay cosas buenas que hemos hecho como iglesia y cosas muy malas que hemos hecho como iglesia. En ambas el Señor nos está enseñando. Nadie es perfecto, nos equivocamos. Lo importante aquí es que cuando nos equivoquemos, reconocer que lo hicimos mal. Y seguimos adelante, no pasa nada. Le damos. ¿Cuál es el problema? ¿No? El que ya se sienta perfecto, pues que nos haga favor de retirarse de esta iglesia, porque si no la va a echar a perder, ¿no? Más bien nosotros lo vamos a echar a perder a él, ¿no? Todos. Y en los seculares que llegan hasta demandas, ¿no? Sí, exactamente, muchas cosas, ¿no? Desde que te descanso, porque no, a mí me tocó muchas veces cuando trabajaba en restaurantes. Esto, ya saben que siempre las fechas de Halloween, todas estas celebridades, sobre todo la de Halloween, que nos hacían disfrazarnos y demás, yo siempre decía, no, pues yo no voy a disfrazar, no, pues te descuento el día, pues descuéntame, ¿no? No puedo, o sea, ni siquiera esta tela de juicio. Oye, ¿puedes perder tu trabajo? Pues, lo siento, pues, o sea, hay cosas que son innegociables, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pues, oye, ese día no vas a ganar porque es un buen día, pues ni modo, no gano, no pasa nada. Sí, me pregunto, ¿qué tienes preparado para Halloween? Nada. Nada, porque ya no sé. O que pues, y quiero que me hagas un pastel para una boda donde se van a casar dos hombres. Pues no te lo voy a hacer, ¿no? Bueno, ni siquiera los pasteles que dicen cada barbaridad que ahora están de moda. Los pasteles que te dicen. No los he visto esos. Los muñequitos. Ya, sí. Posiciones. Déjame persino porque. No es cierto. Es broma. No, en verdad, o sea, el punto es es el mismo. O sea, ahora traslado a la iglesia o traslado a tu casa, ¿no? En cualquier ámbito. O sea, por ejemplo, pensamos que tu nieto tiene 20 años ya. Sí. Oye, abuelita, quiero traer a mi novia a dormir a la casa. ¿Perdón? Sí, ¿qué te pasa? Te me sales. O sea, aquí tú, o sea, si entra tu novia y todo, bienvenida, comamos, cenamos, lo que sea, pero aquí no se queda. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, jamás estaba por encima nuestra lealtad al Señor en primer lugar, por sobre todas las cosas, como lo vimos con el ejemplo con Pablo. Y en segundo lugar, a diferencia del liderazgo secular en el cristianismo, el tema bíblico siempre es las ovejas son primero. Okay. Las ovejas siempre son primero. Sí. Eso es, en cuanto a prioridades, nos faltan los últimos dos. ¿Cuáles son los objetivos de un líder? O de un liderazgo secular. Pueden ser personales
o de la organización, ¿no? Cumplir los objetivos personales. Pues ¿qué quiero? Quiero llegar a la gerencia, ¿no? O mi meta es vender 20 autos a la semana porque me lo puso la organización o la empresa. Pues esos son mis objetivos. ¿Cuál sería o mi realización? En lo secular. Así es, para que seas alguien en la vida. Estos no sé si se dieron cuenta, pero esta clase la traté de hacer amena, sin que fuera tema, punto 1, punto 2, punto 3, definición, seguimos, definición, no. Mi intención es que lo puedan aplicar a las cosas que cada uno de nosotros vivimos. Sencillo, pero que quede claro. Un líder cristiano, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Sí? ¿Cuál más podría ser? Pues conocer más de Dios, capacitarnos. Sí. Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿De quién es la misión? ¿A quién le pertenecen los misterios? Porque dice Pablo, regresemos al texto de Corintios. Somos administradores de los misterios ¿de quién? De Dios. Pablo dice, yo lo único que hago es administrar lo que el Señor me da. ¿No? No es mi mensaje. Por eso en Gálatas dice, si yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, está bajo maldición. O sea, Pablo está diciendo, ni yo. O sea, nadie puede alterar el mensaje del evangelio. Nadie, incluyéndome yo, dice Pablo. Porque no es mi mensaje. ¿Es el mensaje de quién? Del Señor. Fíjense, vamos allá, aquí está Gálatas. Ven el versículo 11 del capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. El que leímos, el que cité fue el versículo 8. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, esté bajo maldición. Versículo 8. Ahora, traslada el versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Versículo 12. Pues yo lo recibí y lo aprendí de algunos, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? El evangelio tiene un origen y es divino. No es mío. Porque y este evangelio es el mismo evangelio que predicaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Natanael, etcétera. Todos estos hombres, los discípulos de Cristo, que fueron testigos oculares del ministerio público de Cristo. Pablo no. Pero todos ellos hablaron y ejercieron su liderazgo o la predicación del evangelio en función de lo que Cristo enseñó. Nunca fue su mensaje. Somos siervos de una misión que no nos pertenece. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un líder cristiano? Los objetivos de Cristo. Hacer famoso a Dios. Hacer famoso a Dios, los objetivos de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Moldearte a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que el Señor sea glorificado, que su palabra sea predicada, que hagas discípulos. O sea, Esto se parece a esa, ¿no? A glorificar a Dios. sí, o sea, lo resumes en glorificar a Dios. ¿Qué implica glorificar a Dios? Que ames a tu esposa, que ames a tu esposo, que te sometas a tus hijos, pero que te sometas a que... No. Por eso se hacen las herejías. Exaltar al Señor. Exaltar al Señor. Los objetivos de Cristo. Todo lo que haces. Si quieren, pongámoslo así, para que no nos hagamos los objetivos de Cristo. Y los objetivos de un líder cristiano son los objetivos de Cristo. Y entonces, aquí podremos ir a analizar a cada uno de los que les estoy diciendo. ¿Cuáles serían los objetivos de Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dicen hebreos que no de todos es la fe. Pero de tal manera amó Dios al mundo que Dios surge un ejemplo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no le trajese. Juan 6. Y nadie ha visto al Padre, dice Jesús. Pero quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tendríamos que echarnos una chapuzón por los evangelios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener los objetivos. Los objetivos de Cristo.
Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos? Estudiémoslos. Sí. Adentremos a pelear por entender y comprender cuáles son los objetivos del Señor, de Cristo. Y entonces esos son los míos. Sí. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo o la iglesia, ¿no? Sí. Mujeres, respeten a sus maridos. El objetivo de Cristo es dar a conocer a su Padre. Ese es uno de muchos. Uno de muchos. Salvar, dice, tu voluntad es salvar a los que tú me diste. Y ninguno de ellos se perderá porque tú me los diste. Y están en el hueco de tu mano. Estoy haciendo referencia al Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el capítulo 10, etc. Esos son los objetivos de Cristo, no son los nuestros. Eso es a lo que apunta cualquier líder. Ok. Y recompensas, profe, que ya son mucho difíciles de explicar. Terminamos. ¿Cuáles son las recompensas en lo secular? Son sencillas y fáciles. Unas recompensas visibles, monetarias, ¿no? Sí, o sea... Materiales, inmediatas, puestos, privilegios, etc. Y no está mal porque Dios permitió que por ejemplo, Daniel fue el jefe de gobierno de Nabucodonosor, ¿no? El primer ministro de Babilonia, llámalo de esta manera. Pues él tenía ciertos privilegios, pero todo fue usado en función de lo que Dios quería hacer. Él nunca comprometió su integridad ante su líder. ¿No? ¿Se acuerdan cuando les dijo, el rey dice que este banquete van a comer? No, te pido por favor, a mí me des legumbres, ¿no? Yo no quiero de lo que come el rey, porque muchas de esas cosas estaban prohibidas para los judíos. Híncate ante la estatua que he creado, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 2, si no me equivoco está. No, yo solamente tengo un Dios y es el Señor, ¿no? Y dice la Biblia que Nabucodonosor se enfureció tanto que le dijo, el horno lo prende 7 veces. Y la respuesta de ellos, mira, Dios puede salvarnos, pero si no lo hiciera, aún así seguimos confiando en Él. Qué tremendo. Sí. ¿Cuáles son las recompensas en Cristo? Las recompensas del liderazgo bíblico espirituales. A veces visibles, a veces no. Y la mayoría de las veces se debe de esperar a la eternidad, donde encontramos la recompensa total en Él. ¿Cuál es la mayor recompensa? La esperanza que aguarda nuestro corazón. Sí. Cristo. Nuestra esperanza. Nuestra mayor recompensa es Cristo. La razón por la que hacemos lo que hacemos, somos lo que somos y caminamos hacia donde caminamos es por Cristo. Yo pensé que iba a decir que nuestra glorificación. No porque eso ya está seguro. Ok. ¿Quién nos va a glorificar? El Padre cuando el Hijo regrese. Esa es nuestra mayor recompensa. Por eso un líder no busca, aterricémoslo a un pastor. Un pastor ha sido llamado a no buscar, decía Pablo, yo no busco lo suyo propio, sino lo de Cristo. Un pastor nunca va a darle consejería a un hermano para ver si le da una ofrenda. O le voy a atender bien porque ya me dijeron que el hermano es dueño de 20 empresas, entonces si se lo atendemos bien, no, que pase, ¿no? Es que viene un hermano muy humilde, no, que él que lo atienda, ahí a ver quién puede, ¿no? Cuando sí supieron que se quemó la casa de una hermana, sí. hace un tiempecito, Sí. Pues todos como iglesia echarle un montón, porque es nuestra hermana en Cristo y tenía necesidad. ¿Quién es la prioridad? Ella. ¿No? ¿Sí me explicó? Sí. De otra iglesia mandaron ayuda también. Obviamente le avisamos al pastor. Si el pastor hubiera dicho no, si el pastor fuera de estos líderes seculares, no, que el único, le dices a la hermana que es de parte de nuestra iglesia, no, avísale y dile que la iglesia fulana de tal se enteró por estos medios y quiso mandar un apoyo. No se colgó su medalla. No, ¿por qué? Porque no buscamos lo de nosotros mismos, sino lo de Cristo. Esta clase va a estar interesante porque vamos a hacer referencia a las cosas buenas y malas de la iglesia. Las malas sin detalles porque si no me corren de la iglesia. Las buenas a lo mejor sí. Van a pasar todos mis líderes por control de calidad. Bien, entonces, solamente
Un minuto nada más. Apunten esta. El liderazgo cristiano el liderazgo cristiano es la capacidad y la actividad de motivar a otros para que alcancen las metas establecidas por Dios en sus vidas. La bibliografía, Ok, a eso voy, Yuri. Esta va a ser esta es la definición con la que nos vamos a quedar. Ok. ¿Sale? Todo lo que hemos visto hasta ahorita recae en esto. ¿Qué es el liderazgo? La capacidad y la actividad de motivar a otros para que alcancen las metas establecidas ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por la iglesia? ¿Por el pastor? No, por Dios. ¿Cuáles son los objetivos de un liderazgo, de un líder cristiano bíblico? Los objetivos de Cristo. Todo hijo de Dios, el Señor le ha trazado objetivos claros. La santidad, como Yuri lo dijo hace un momento. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, así como vuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Y todo lo que de alguna u otra manera sabemos en lo que llevamos en nuestro caminar en Cristo. Entonces, por eso es que reiteramos que el liderazgo, a cualquier esfera en la que nos encontremos, no es poder, ni posición, ni personalidad, no es una carrera, sino el resultado de ser siervos de una misión que no nos pertenece. Que no es de nosotros. ¿Estos puntos cómo los podemos llamar? La diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo bíblico. Sí, algunas diferencias marcadas. Así es que nos lleva a tener esta parte que el liderazgo es la capacidad, o sea, Dios nos está capacitando, la influencia del Espíritu Santo, ¿se acuerdan lo que platicamos hace un momento? Dios nos capacita y nos lleva a motivar a otros para que alcancen los objetivos que Dios ha trazado para ellos, no los que yo quiero. Oye, si bien, termino con estos ejemplos, si viene un hermano y, oye, ¿sabes qué? Un joven, estoy sufriendo porque soy adicto a la pornografía. ¿Cuál es mi objetivo? Que él viva en santidad, porque es el objetivo de Dios para él, no es mi objetivo. Entonces voy a hacer lo necesario, voy a meterme en consejería con él, voy a estar con él, voy a decirle, te voy a regalar un libro, decir, ¿sabes qué lo vas a estudiar? Vamos a estudiar estos pasajes de la Biblia juntos y vamos a estar llevando un seguimiento durante estos meses. Y te voy a estar preguntando cada cierto tiempo o cada tercer día, cuarto día cómo vas, porque primero le voy a pasar lista a ver en dónde fue, cómo fue, por qué ves pornografía, etcétera, dónde se subió, todo este tipo de cosas. O si un matrimonio está en crisis, está a punto de divorciarse, ¿cuál es el objetivo de Dios para ellos? ¿Que se divorcien? Pues no. Entonces ese es mi objetivo. Entonces si vienen a la iglesia y tienen necesidad de que su matrimonio está a punto de desquebrajarse, los líderes harán todo lo necesario para que ese matrimonio se restaure. Y así con cada una de las áreas, que sin fin de posibilidades que podemos poner. Así es. ¿Sale? Sí. Entonces, bibliografías. El primero es liderazgo desde la cruz. ¿Cómo? Liderazgo desde la cruz. Y el autor es Ernesto Johnson. ¿Cómo dijo? Ernesto Johnson. Editorial Río Grande. Y el otro es el líder del siglo XXI. Nada más que como no tengo internet, no me deja regresar, pero a ver. Me voy a salir un segundo, a ver si agarra el internet. Espérenme, no me... ¿Johnson es con doble L? No, es Johnnson.
Listo. El otro que les dije es el líder del siglo XXI. El autor es Jorge Óscar Sánchez. La editorial es Unilit. Jorge Óscar Sánchez. El líder del siglo XXI. Editorial Unilit. ¿Estos libros los tenemos que comprar? No necesariamente, pero para que esas son las dos fuentes que vamos a ocupar para llevar a cabo esta clase. Si llegara a tener otra bibliografía, se las presento. ¿Mandé? Nos vemos ahí abajo porque le vamos a partir un pastelito al pastor por su cumpleaños.